Entonces, excelente. Vamos a... Nosotros para el día de hoy teníamos el análisis de un mensaje que se titula ¿Quién te motiva a vivir el Evangelio? Y yo al poder estudiar este mensaje, sentí que toda mi vida me he preparado para dar este mensaje, o sea, literalmente, porque a veces nosotros podemos estar haciendo las cosas no por los motivos correctos, no por los motivos que son realmente el Salvador. Y cuando los motivos por los cuales hacemos las cosas no están siendo en realidad el Salvador, se nota. Y yo lo he podido experimentar en mi vida. Entonces, esto más allá de repente podernos hacer sentir mal, culpables, confundidos, es para poder darnos claridad, pero que siempre el camino que lleva a Cristo no cansa, no frustra. Y yo lo he podido experimentar. A veces en el camino nosotros nos encontramos con cosas que no nos parecen o que no nos salen, pero siempre en el camino de Cristo, si Él es nuestro motivo, Él es nuestro consolador. Y ese camino se aligera y se hace tan perfecto que yo me quedo impresionada. Y sé que no son nuestros esfuerzos físicos los que generan realmente esos frutos, es la gracia del Señor. Y hoy en día, ya después de tantos años de haber estado a veces un poco confundida en este camino, he podido encontrar cierta claridad, pero sé que esa claridad es un regalo por la búsqueda que uno pueda tener, no por nuestra perfección, porque no somos perfectos. No soy perfecta y sé que esa luz que él promete, esa claridad, ese conocimiento, está a disposición de todos, pero a veces no todos la tenemos. Y justo con esta lección, habla de una jovencita que le estaba pasando eso. Ella no tenía la claridad. Entonces nosotros nos podemos mucho sentir identificados. Es más, nadie tiene, por así decirlo, ya todo hecho, ¿no? El que yo haya tenido de repente un testimonio o haya sentido claridad en mi vida al respecto de algo, no quiere decir que ya no me tenga que esforzar o buscar. Es más, cuando ya tengo mayor conocimiento, tengo mayor responsabilidad de aplicar las cosas que he aprendido, porque el Señor da esos conocimientos, da esa luz justamente para poder ayudarnos. Y la idea es que nosotros podamos tener un progreso, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos a leer estos párrafos. Hermanita Marta, si me apoya con los párrafos que están aquí proyectados, por favor. Dice que, bueno, ¿quién te motiva a vivir el Evangelio? Está apagado su audio, hermanita linda. Su audio está apagado. Bien, Ahí está. ¿quién te motiva a vivir el Evangelio? Agosto de 2024. En mi ciudad natal de Taiwán, los miembros de la iglesia siempre parecían tomarse el Evangelio en serio. Nunca se perdían ninguna oportunidad de conectarse con Jesucristo. Y yo tampoco. Allí asistía al templo todos los meses con mi hermana menor, que siempre me motivaba a ir. Nunca faltaba a las reuniones de la iglesia, gracias a mis padres, y siempre trataba de tomar decisiones que me mantuvieran conectada con el Espíritu, tal como lo hacían las personas de mi entorno. ¿Continúo, hermanita? Perfecto. Sin embargo, en la universidad, aunque nadie desobedecía los mandamientos de manera deliberada, para algunas personas el Evangelio parecía no ser una prioridad. Algunos tomaban decisiones que rozaban la línea entre lo mundano y el Evangelio. Al vivir sola por primera vez, empecé a estar más ocupada y terminé haciendo lo mismo que las personas que me rodeaban. Pronto me di cuenta de lo fácil que es dejarse influenciar por el mundo que te rodea cuando no se da prioridad al Evangelio. Excelente, hermanita Marta. Con lo que ha leído, ¿de qué forma usted se siente identificada con la situación de esta jovencita?
Sí, en algunas oportunidades, efectivamente, no, nosotros como, bueno, al menos nosotros como miembros de la iglesia, nos arrepentimos cada día y nos esforzamos por hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, pero muchas veces se nos presentan dificultades en el sentido laboral o de repente por alguna reunión que nosotros consideramos que es más importante que por ejemplo, renovar mis convenios, ¿no? Y de pronto digo, dejo de ir, por ejemplo, a la capilla un domingo y, y priorizo de pronto las cosas del mundo, ¿no? Una reunión de pronto de deportes, laboral. Entonces, de esa forma, siento que estoy priorizando las cosas del mundo, indicando que no tengo tiempo, que tengo una reunión, en fin, y dejando de lado lo más importante que es el Evangelio de Jesucristo, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Es priorizar a Dios primero, como dice el primer mandamiento, poner a Dios y amar a Dios por sobre todas las cosas. Primero es Él y sé que las otras cosas serán añadidas. Y sé, sí, con toda seguridad, al igual que la hermana de la historia, muchas veces también nosotros dejamos de lado nuestras prioridades del Evangelio de Jesucristo y decidimos priorizar las cosas del mundo. Nos dejamos enfrascar con las cosas del mundo. Excelente, hermanita Marta, me ha encantado cómo lo ha podido plasmar. Yo me puse a meditar mucho más acerca del tema y una vez en una charla un hermano, un joven preguntaba, si por ejemplo voy a ir a la iglesia, ¿será tan importante? ¿Dios le importará tanto si yo voy con polo, con camisa? Por ejemplo, una decisión, una elección que uno puede tomar. O si yo, por ejemplo, el domingo, no sé, me voy a la playa a relajarme porque toda la semana he estado estresado. O sea, realmente Dios se va a molestar porque yo me estoy yendo un rato a relajarme, porque si Él sabe que yo toda la semana estaba estresado. Además, sí voy a la capilla, pero después de eso me voy a la playa. O sea, realmente tiene algo de malo. Y yo seguía meditando en esto porque eso fue una charla de hace mucho tiempo y creo que puede ser una confusión para muchas personas, aún para miembros de repente que podemos tener mucho tiempo en la iglesia. Y este elder le dio una respuesta muy sabia, ¿no? Algo que el Señor nos ha dado al poder llegar a esta tierra es el albedrío. No el libre albedrío, sino el albedrío, que es muy diferente. Entonces, él preguntaba que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos, ¿no? ¿A quién estoy buscando agradarle con esa decisión? O sea, realmente yo estoy pensando, ay, a ver, cuando yo le quiero agradar a alguien, ¿no? Por ejemplo, si un chico le quiere agradar a una chica, él piensa, ¿no? ¿Qué es lo que a ella le gusta? Él no dice, ¿cuál es la camisa más cómoda para mí? Cuando alguien quiere agradarle a otra persona, a otro ser, dice, ¿no? ¿Qué es lo que a esa persona? ¿Qué es lo que a él le agrada? ¿De qué manera me siento yo más cómodo en su presencia? Entonces él decía, ¿no? Eh, hay un libro que se llama La fortaleza para la juventud que lo han ligeramente cambiado, ¿no? En donde ya no se establece como que sí y que no. El Señor nos da aún mucha más libertad. ¿Por qué? Porque Él sabe, Él confía que nosotros tenemos la capacidad de hacer una introspección y comenzar a preguntarnos cada acción que yo esté realizando realmente a quién busca agradar. Otra pregunta es, ¿qué temo perder? Y ahorita voy a profundizar más en esas preguntas. ¿Qué es lo que yo temo perder? A veces nosotros tomamos la decisión de algo porque tememos perder algo. Puede ser de repente el trabajo, puede ser una amistad. Tengo miedo de que se vaya a ir, ¿no? De repente una amiga, mi mejor amiga, no es miembro de la iglesia y el domingo es su cumpleaños y yo no, yo temo perder su amistad, yo temo que ella se pueda resentir o que se pueda sentir mal. Entonces digo, no, no hay forma. O sea, el Señor me va a entender porque es mi mejor amiga. Aparte uno comienza a justificar a veces su respuesta. No, porque yo de repente, si yo no voy, ella está recibiendo las charlas y ya no va a querer recibir, o cosas así. Y la tercera pregunta que hice es, ¿cuál es mi real preocupación? O sea, uno para decidir, cuando uno tiene una disyuntiva, uno tiene, por así decirlo, un fundamento para esa preocupación. Uno dice, o esto o lo otro. ¿Por qué realmente me estoy preguntando? ¿Cuál es el fundamento? Por ejemplo, yo puedo tener para el mismo día
dos actividades. Y esto puede ser una decisión X cualquiera, no necesariamente que implique un domingo. Puede ser un miércoles, es el matrimonio de mi amiga y aparte de repente es el cumpleaños de otra amiga, yo qué sé. Entonces, para decidirlo, ¿qué es lo que realmente me preocupa? Y yo me puse a pensar, aún más analizando profundamente, que los sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, no son de Dios. Si yo tomo una decisión basada en culpa, miedos o vergüenzas, ya no lo estoy tomando con un corazón, por así decirlo, alineado a poder conectar con la voluntad de Dios. Dios nunca me va, por así decirlo, llevar a conectar a que yo haga algo, ni por culpa, ni por miedo, ni por vergüenza. Es más, el Evangelio está diseñado para que nosotros podamos cumplir por amor, por un profundo amor, por un profundo agradecimiento, no por miedo, no por culpa y no por vergüenza. Y cuando me ponía a meditar en esto, decía, wow, es impresionante porque yo me he podido dar cuenta y yo les quiero compartir acá viene una primera experiencia. Yo me acuerdo que una vez yo tenía una reunión con la que me había comprometido en la iglesia. Era una reunión en la que yo sentía que mi presencia no era indispensable. De repente a veces hemos sentido de que nuestra presencia en una reunión tampoco es que sea indispensable y pues probablemente otra persona nos pueda suplir o pueda ser comprensible y yo la puedo dejar pasar. Sin embargo, ese día justo mi hermana, que siempre estaba ocupada de lunes a viernes, ese sábado, ella no iba a estar ocupada, ella iba a estar en la casa, iba a estar libre. Y yo quería acercarme a ella, yo quería compartir más con ella, ¿no? Entonces, y mi buen instinto o mi buena disposición decía como, acércate a tu hermana, o yo me justificaba en mi cabeza, debo estar con mi hermana, debo compartir más tiempo con ella, ¿no? Pero en el fondo, cuando me ponía a pensar, yo tenía miedo de más adelante no tener tiempo para estar con ella, yo tenía miedo de que ella pueda sentir que no la prefiero a ella y prefiero otras cosas, yo tenía miedo y todo mi fundamento y mi intención estaba realmente basado en el miedo. Cuando yo hice una oración y le dije, Padre Celestial, yo siento que esto es lo correcto, yo soy su hermana, quiero compartir con ella, no la veo, siento que está un poco ida, quiero conversar con ella, ¿no? Pero también tengo esta reunión con la que me he comprometido y sé que es importante, sé que es un compromiso, ¿no? Al yo poder orar, yo sentí clarito que él me preguntó, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le decía, bueno, yo quiero estar mejor con mi hermano. Y él me volvió a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces yo le dije, bueno, yo quiero que mi hermana se sienta mejor espiritualmente. Y me volvió a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero que ella esté más cerca de ti. Entonces él me respondió, confía en mí, confía en mí. Y cuando él me dio esa respuesta, yo supe claramente que yo debía de ir a la iglesia, que yo debía ir a mi reunión. Y yo sabía que si yo dejaba a mi hermana en las manos del Señor, él, aunque yo no estuviera presente, él iba a actuar. Y para mí allí se aplicaron tres cosas. Primero, la humildad. Nosotros podemos tener grandes intenciones, grandes ideas y podemos creer que son las más apropiadas. Pero el versículo que dice, consulta al Señor en todos tus hechos y Él te dirigirá. Y es más, yo le agregaría, Él te simplificará las cosas. Yo hoy en día he podido experimentar que todas nuestras preocupaciones en general, que están a veces en nuestra cabeza, son muy carnales porque el Señor espera y se compromete a poder ayudarnos en absolutamente todos los detalles de nuestra vida. Y es muy probable que esas cosas que nos están preocupando del trabajo, de la familia, de lo que sea, Él se quiera acercar. Él espera que nosotros con humildad nos podamos acercar y Él nos va a simplificar el camino. Esa es realmente la respuesta de un padre amoroso que está con sus brazos extendidos. Yo a lo largo de mi vida he podido comprender que vivir el Evangelio te hace mucho más fácil la vida. Aparentemente, cuando lo vemos con mente carnal, se ve complicado, se ve tedioso, se ve cargado. Pero cuando lo experimentamos y estamos en el camino aferrándonos al Señor, es tan fácil. Y no solamente es tan fácil vivir el Evangelio, sino que te llena de gozo y además, por añadidura, las cosas tuyas personales se hacen más fáciles también. Todo se hace sencillo. El sentimiento de tengo todo esto que hacer desaparece. Y si lo volvemos a tener, porque a veces nos embarga el hombre natural, nos embarga el mundo, Él nuevamente está allí presente, listo para decirnos, ve, confía en mí.
Lo primero era la humildad, lo otro era la obediencia, porque yo también pude hacer lo que yo quería y no siempre obedecí la voz del Señor, también les contaré. Y pude experimentar las consecuencias de sentirme abrumada, sentirme estresada, sentirme en caos. Para mí siempre son indicadores de que yo estoy por un camino que es mío y no del Señor. Y lo otro que viene a ser es la exactitud. El Señor realmente desea que nosotros podamos ser exactos, porque Él es exacto. Y mientras más exactos somos nosotros, más exacta es el cumplimiento de las bendiciones del Señor. Yo realmente puedo testificar eso. Y quiero terminar con este párrafo que dice acá, dice, cuando los amigos de mi entorno tomaban decisiones que no siempre estaban en armonía con las normas del Evangelio, comencé a preguntarme si era yo quien estaba viviendo de una manera demasiado espiritual. Me preguntaba si yo era la rara, si me estaba tomando el Evangelio demasiado en serio. Comencé a sentirme sola, especialmente en la capilla. Me sentí tentada a cambiar mis normas para encajar con las personas de mi entorno. Entonces, en esta parte de acá, yo también me he preguntado si estoy siendo muy exagerada. Y me he dado cuenta que esa pregunta no es del Señor. El enemigo nos intenta confundir haciéndonos creer que es exagerado. Es exagerado afanarnos por el mundo. Eso sí, hoy en día puedo decir me parece exagerado. Y cuando las cosas del Evangelio me empiezan a parecer pesadas, me doy cuenta que las estoy viendo con los ojos terrenales, con los ojos carnales. Y para eso hay una salida y todos nosotros la conocemos, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo, realmente no es un castigo ante las cosas por las cuales nos hemos equivocado. Es un regalo que se nos da para poder ser limpios nuevamente. Hay una escritura que está en Tercer Nefi 8:25, y la voy a leer, dice, y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse diciendo, oh, si nos hubiéramos arrepentido antes de este gran y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado afuera a los profetas, entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados y no enterrados en esta gran ciudad de Moría. Y así grandes y terribles eran los gemidos de pueblo. Yo realmente puedo testificar que el arrepentimiento nos libera de esas culpas, de esos sentimientos, como decía, culpas, vergüenzas, esas emociones que realmente vienen a mostrarnos que podemos arrepentirnos, que tenemos esa salida. Y la pregunta es, ¿qué culpa puedo liberar hoy con un arrepentimiento? A veces nosotros estamos cargando culpas y eso no nos permite poder sentir plenamente el gozo del Evangelio, porque ese es el fruto principal de poder vivir el Evangelio, el gozo. El Señor lo ha prometido y Él siempre cumple sus promesas. Yo sé realmente que este evangelio es perfecto y que está diseñado para que todos sus hijos, no somos hijos simplemente de carne y hueso, somos hijos celestiales, somos hijos eternos, para que podamos aprender a cumplir leyes eternas y poder estar dignos de luego, más adelante, poder seguir cumpliendo. Si no somos capaces de cumplir esas leyes aquí en este corto periodo de prueba, es imposible decir que queremos vivir eternamente viviendo las mismas. Yo sé que Dios vive y Jesucristo nos ama y este espacio lo quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Gabriela. Qué hermosa clase. Y justo cuando usted estaba hablando, recordé esta escritura que dice, yo el Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. El que nos ha mandado a renovar nuestros convenios todos los domingos, es decir, dejar de lado las cosas del mundo y cumplir con el día de reposo. Además, si nosotros somos obedientes, vamos a ser bendecidos. Por ejemplo, si yo después de la Santa Cena me voy, de repente realizo cosas del mundo que no guardan relación con un día de reposo, entonces también estaré siendo desobediente. Todo va en mi desmedro. Es cierto lo que usted dice, que muchas veces lo hacemos por amor al Padre y también diría que lo hago por mí misma. Cuando voy a la capilla, soy yo la beneficiada. Si bien es cierto, tal vez el Señor no se va a molestar, de repente Él no se va a molestar, Él va a comprender, porque Él es un Dios de amor. Pero ¿quién es el perjudicado? Es el que no va.
el que no renueva sus convenios, el que no se alimenta espiritualmente, ¿no? Él es el perjudicado. En alguna oportunidad de mi vida pasé por muchas dificultades tan horribles que recordaba esta escritura, bueno, lo que me decían los hermanos de la Iglesia de Jesucristo, porque yo era recientemente conversa, y me decían, tú cumple con el Señor y confía en Él. Déjale, déjale al Señor, Él va a cumplir. Y entonces me acordaba de lo que me decía y asistía a la capilla así el mundo se caiga. Y efectivamente cuando salía de la capilla, todo estaba mejor, muchos problemas se van solucionando y sé con todo mi corazón que si nosotros cumplimos con Él, el Señor cumple, ¿no? Estoy segura que, bueno, después de los años que he vivido, que muchas veces el alimento espiritual para mí creo que viene a ser tan importante como el alimento material. Si no tengo el alimento espiritual, me siento incompleta, porque la comida, sí es cierto, me mantiene parada, pero el alimento espiritual me ayuda a tener luz, a tener sabiduría, a tomar decisiones correctas, ¿no? Y además me da la oportunidad de cargar mis lámparas de aceite, porque no sé en qué momento el Señor vendrá, ¿no? Y de pronto me atraso y Él llega y cierra la puerta. Y yo no tengo mi lámpara cargada de aceite, que es el alimento espiritual. Bueno, hermanita, qué hermoso tema. Estamos muy agradecidos por su hermosa clase y el mensaje que nos ha dado. Y terminaremos con la última oración. ¿Podría ofrecerla? Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias Señor por este momento que nos has regalado para poder compartir palabra, para poder compartir nuestra felicidad de poder conocer tu Evangelio en este tiempo. Te pedimos Señor que nos puedas dar fuerza para seguir adelante, que nos puedas seguir regalando aún más claridad y sobre todo que puedas ayudarnos a tener más amor en nuestro corazón para poder compartir esto de manera perfecta y pueda llegar a cada persona, pueda penetrar sus corazones y ellas puedan conocerte, puedan experimentar la paz y el gozo de poder estar en tu presencia. Te agradecemos, Señor, por este día de reposo. Pedimos que nos ayudes a poder santificarlo, disfrutarlo y recibir el regalo que tú nos das de renovarnos por completo. Te pedimos, Señor, que podamos tener nuestras mentes concentradas en ti durante la semana y también que podamos estar preparados para recibir la conferencia general de la próxima semana. Te pedimos por todas las personas que en este momento pueden estar pasando dificultades de todo tipo, sobre todo las emocionales. Sabemos, Padre, que hay muchas personas que pueden sentirse solas, que pueden sentirse desamparadas, que pueden sentir que ya no hay salida. Permítenos, Señor, saber cómo llegar a ellos. Permítenos, Señor, que podamos estar preparados para poder hacer este mensaje masivo y sobre todo que este mensaje sea el que ellos necesitan. Te agradecemos por todos los talentos y habilidades que nos das y dejamos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias,